Velázquez. La salida ahora, pelota arriba de Velázquez. Con el pecho para la pelota, intenta la visita, se pierde la pelota, va a ser... Tiene que estar atento Banfield, que se juega muchísimo esta noche. La salida ahora, pelota arriba. Salió confiado la Camoire. Creo que también se apura un poquito en cuanto al disparo, llevaba de todas formas la marca, ya van a marcarlo rápidamente. Le está costando a Banfield, no encuentra una manera clara de llegar y bueno, tiene que aprovechar también. 34 goles convertidos y bueno, de ahí se explica, ¿no? Que sea tan difícil para el Taladro defender las embestidas rivales, que bueno, sabe lo que hace cuando tienen que atacar. ¿En qué posición está Nueva Estrella, Mateo? Ocupa el puesto número 11 de la tabla. La pelota pasa al medio. Ale termina siendo esto una cuestión de ánimo, la verdad, y es lo que ocurre, ¿no? Tuvo una llegada recién Nueva Estrella y ahora cambia. Parece que pueden llegar a empezar a dominar un poquito más ellos el partido. Recupera Nueva Estrella, la pelota por izquierda. Nueva Estrella, perdón. Salida ahora, recupera Goicoechea. Ha hecho un grandísimo, por lo menos lo que hemos visto, ha hecho un gran segundo tiempo hasta el momento. Arriba la pelota. Se va. Viendo que va a ingresar ahí Peralta, que me parece que también es acertado, que está haciendo también un buen partido Peralta. Aguanta la pelota, la visita por izquierda. No se va el balón. Insisten ahora, la presión. Es de Ríos, está hablando, si no. No, pero muy complicado entender, ¿eh? Muy complicado entender lo que han cobrado en esta. Se equivocaba en la salida, buscar al Taladro, a ver, Gerasitano no llega. La pelota que no se... Posición desde abajo será ahora. La pelota atrás. Con el balón, saliendo desde abajo Ventre. Avanza Ventre por derecha. Le queda mucho, vamos a ver, pero por el momento sí, el partido está un poco, no sé si planchado, sino que está muy parejo, ¿eh? Ambos equipos están entendiendo cómo tienen que defenderse mutuamente. Nueva Estrella no permite que Banfield entre y Banfield lo propio con Nueva Estrella en estos momentos. La salida de la visita ahora por el medio campo. Ojo Taladro, pelota por derecha. El pase de Espósito. De quedar mano a mano con la Camoire y tener una jugada muy peligrosa para Nueva Estrella. Tiene que estar atento Banfield, no puede quedar tan descolgada, creo yo, la defensa cuando está pasando el ataque. La reposición será para el Taladro. Sale Maciel, la Camoire, jugado Banfield. Pierde el AK. ¿Sabes? Está más sugerente en ataque y el que está generando un poquito más de peligro, vamos a decir que es Nueva Estrella, un equipo que, bueno, más adelante daremos el dato, Ale, pero es un equipo que durante a lo largo del torneo es muy peligroso cuando pasa del número 9 de Nueva Estrella. No tenía tiempo a hacer otra cosa, tenía que probar al arco muy bien Agnes, que por el momento ha sido el punto más alto de Banfield en lo que hemos tenido de encuentro, Alex. Muy buena la actuación de Agnes por el momento. Quedaría la tabla con el punto que sumaría Banfield. Igualaría en puntos a Estrella de Boedo, quedarían ambos con 18 unidades, Ale. Esperemos que sí, esperemos que en estos últimos 3 minutos y medio que nos quedan pueda cerrar de la mejor manera el Taladro e irse con la ventaja al descanso. Ibáñez por derecha, Toscano, no la paró muy bien el 10. Recupera la visita ahora la salida. El gol, Ale, necesitamos por Dios el gol. Le está costando muchísimo el Taladro en este partido. Está muy parejo y se está encontrando un rival realmente muy fuerte. Y bueno, se explica, Ale, siendo que por el momento no. Recordemos, Ale, también que hay que hablar de que Banfield mantiene la línea de ser el equipo que menos goles le han convertido en todo el campeonato, con 17 goles en contra. Taladro, y veremos de qué manera encara este segundo tiempo un Banfield que sabe que hoy sumando de a 3 queda puntero. Y complica, ¿no? Y le pone presión encima a Estrella de Boedo en su partido. El pase de Peralta para Ríos, Ríos por izquierda para Maciel, por adentro, por afuera, por afuera. No debe llegar el 2-0 y eso es peligroso, hay que encontrar un equilibrio y tienen que aprender, ¿no?, a lidiar un poco con sus emociones. Toscano, arriba Toscano, buena bocha. Es momento para que 11 minutos, casi 12 quedan. Arriba ahora, pisa Agustín Ibáñez, insiste Ibáñez. Va por derecha, Toscano. Convirtiéndose en 3 partidos de manera consecutiva, saben a quién tienen que marcar, ¿eh? Segunda falta, 17 minutos 21, falta tempranito, para tantas infracciones. Estar más cerca del área de la Camoira, estar atento Banfield, que por ahora no ha tenido ninguna llegada peligrosa y el rival tampoco, pero está muy lindo el partido, Ale, en este inicio. Peralta con el balón, a ver, Peralta juega para atrás, la quedando a Ríos, Ríos para Ibáñez, y juega atrás Ibáñez, otra vez con Peralta, va jugando por arriba ahora, Goicoechea que la pisa, rebota la pelota, gana muy bien Banfield, juega para atrás, Toscano juega por izquierda con Ibáñez, pisando la pelota Ibáñez, Banfield buscando la manera de meterse al área defendida por Velázquez, la pelota por la derecha ahora, la salida del Taladro, arriba Toscano, no le pegaba bien ese balón, le queda... De Nueva Estrella que está haciendo un grandísimo partido desde el ofensivo también, desde lo defensivo y lo ofensivo. Agnes, pisa la pelota, puede ser el disparo, pégale, no le queda el ángulo, Agnes. ¿Paraste milanesas? No tuve la suerte, jamás. No. Soy un tipo cómodo, ¿qué querés que te diga?
Mamita. La salida de Banfield, que si no sale cómodo Banfield ahora. Maciel por derecha, Peralta. Va a venir la preparada, a ver. Balón atrás, el disparo. Salida de abajo. Al número 11, a Walter Fiocchi, Ale, que está atacando realmente de manera espectacular y está siendo por el momento el mejor jugador de la visita. El disparo. Saca la Camoire. Un inicio de partido que es por el momento para Nueva Estrella. Y ojo acá. El disparo. Miro para acá justo Fiocchi. Le gustó la mención. El jugador que por el momento está haciendo el más desequilibrante. Y ojo acá. Que eso es lo que queda. Puede ser el pase al medio. Le hizo mal la visita. Jugada de dejar un jugador descolgado y es el número 22 esta vez acá van a buscar. Está solo. 30 goles en contra, lo que le deja un balance de diferencia de 4 a favor de ellos. El pase. Flojo la Camoire en esta y atención con Mangaterra que se descuelga en la jugada. El pase al medio. Queda solo de cara al arco. No le pudo pegar. Se defender en algunos momentos. Está muy al pendiente Banfield de empatarlo en vez de decir... Uy, mira, solo recibió Mangano que Banfield por el momento le está costando ofensivamente. Arriba la pelota. Rebotaba en Río. Será reposición ahora. No peleemos, por favor. La pelota atrás, Ríos. Creo que es de los primeros que tiene el taladro en el encuentro. A ver, Jiménez. A mover Jiménez, el pase al medio, no queda el disparo. Agnés a recuperar para atrás. No puede. Atención con esta de Banfield, me gusta esta. Arriba Ríos, Peralta. ¡Ah! El gol de la Camoire desde el último partido. Y hoy también tuvo un tiro largo, así que veremos. Y ojo con Ríos. El disparo. La pelota que rebota, ojo la contra. Desprendido por afuera. Arriba Toscano, el disparo, Goicochea. Uy, qué mal parado de Peralta. Toscano, abre por derecha, al medio, Peralta, ya hay arquero jugadores, Brian Ríos. Peralta, Toscano, a buscarlo taladro, se equivocaba Toscano y señoras y señores. Las cosas, son desconcentraciones y en todos los goles sale, creo que hay errores, ¿no? Ciertos errores, como pierden marcas, después lo analizaremos en el cierre del encuentro. Pero... Toscano, Peralta. Toscano. Ríos. Toscano de nuevo. Ríos con la pelota. Toscano abre por izquierda. Maciel. Toscano con el balón. A buscar el descuento taladro. La pelota para Maciel. Con la pelota Ríos. Toscano. Ríos. Adelantando. Peralta. Le tiraron un misil. Atrás con Toscano. Arriba. Maciel al medio. Puede ser para Peralta. Brazo derecho levantado. Significa algo. A ver Ríos, Peralta. Abre por derecha, Goicochea. Toscano. Maciel. Por izquierda Maciel. Ríos. Toscano. Arriba Toscano para Ríos. No quiere desperdiciar a la visita porque queda mal parado con el arquero jugador. La tiene Fleita. Abre por izquierda Fleita. Juega para atrás ahora de nuevo. Pelota para que la tenga el número 11, Fiocchi. Fiocchi con Fleita, Fleita con Fiocchi. Fiocchi con Fleita de nuevo. Abre por la banda izquierda. Otra vez la pelota para Fleita. A ver, no tiene pase, no tiene manera de meterse al área por el momento. Va por izquierda ahora. Otra vez, juegan entre ellos. Puede ser disparo, no. Queda mal parado el taladro. El balón que queda para Fiocchi. Era Fleita el que probaba al medio. Fleita con el balón. Va por izquierda. Fleita otra vez. Disparo, no. Pelota por derecha. Se equivocaba. La Camoire. Pide a sus compañeros que suban. La Camoire adelantando la pelota. Mala salida de Banfield. Va a ser gol de la visita. Y es gol de Nueva Estrella, Mateo. El equipo visitante queda mal parado el taladro. Mangiaterra. Segundo palo, gol. Encuentro y sobre todo en esta segunda mitad en la que está siendo vital para que Nueva Estrella pueda llevarse hoy los 3 puntos. Pero queda mucho todavía, dale. Pelota por la banda derecha, solo para el disparo al arco. Allí hay arqueros jugadores, Brian Ríos, Peralta, Toscano, a buscarlo taladro, se equivocaba Toscano y señoras y señores, 4-0.